Bueno, para hablar primero del edema pulmonar no cardiogénico, tenemos que entrar a hablar primero del SDRA, ¿sí? ¿Qué es el SDRA? El SDRA es el síndrome de dificultad respiratoria aguda en el adulto. ¿Qué enfermedades llevan a esta patología? Cualquier tipo de enfermedad, desde una persona inmunodeprimida hasta una fractura de huesos o un hipertenso, cualquier patología de base puede llevar a una persona con SDRA, ¿sí? Pero la secuencia del edema pulmonar no cardiogénico más que todo lo lleva a una sepsis, que la sepsis es una inflamación, ¿sí?, de una respuesta inmune del organismo. ¿Qué lleva la sepsis? La sepsis lleva a unas respuestas químicas inmunológicas, ¿sí? ¿Qué lleva esto realmente al alveolo? Ya que vamos a hablar sobre edema pulmonar. Sabemos que en el alveolo se encuentra un intersticio, un capilar y un alveolo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece una sepsis de cualquier tipo de enfermedad, él activa el gen C5, el gen 5, ¿sí?, que es un gen que activa el complemento C5A, que conlleva a la segregación de polimorfonucleares, ¿sí? Que los polimorfonucleares son unos elementos tóxicos que se adhieren a la membrana alveolocapilar, que es la membrana del intersticio pulmonar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los polimorfonucleares se adhieren a esta membrana? Esta membrana tiene como característica, ¿sí? Las células de esta membrana tienen como característica que tienen antioxidantes, ¿sí? Que los antioxidantes son los que ayudan a que el intercambio gaseoso sea efectivo, ¿sí? Y el oxígeno no se vuelva tóxico para esta célula. Pero ¿qué sucede? Los polimorfonucleares, cuando actúan acá, deprimen esa membrana y la dañan completamente. Y cuando se intenta hacer un intercambio gaseoso, el oxígeno se vuelve letal para esta membrana y para esta célula y hace que tenga un daño, ¿sí? En la respuesta inmune es el aumento de la permeabilidad, ¿sí? Es el principal aspecto del edema pulmonar no cardiogénico. ¿Qué pasa? Cuando se aumenta la permeabilidad en esta parte de acá, ¿sí? Eh, él intenta sacar toda esa permeabilidad como un sistema inmune y comienza a filtrarla dentro del alveolo. Cuando la permeabilidad de este intersticio comienza a pasarse en el alveolo, ¿sí?, en el alveolo se encuentran unos macrófagos alveolares, ¿sí?, en donde el macrófago alveolar empieza a soltar como sistema de defensa una hormona que comienza a generar necrosis dentro del alveolo, ¿sí? Entonces, tras de que el alveolo se está llenando completamente de líquido, de pus y se está inflamando, se empieza a colapsar completamente, en donde ya no es una unidad funcional y no puede ser una unidad de Chunt, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Cuando el alveolo colapsa totalmente porque se llena de agua y se inflama, ¿sí?, entonces disminuye el pH, volviéndose la sangre, ¿sí?, ácida, aumenta el CO2, ¿sí?, aumenta la hipercapnia. Y lo que pasa es que el mecanismo de defensa de esta enfermedad, de una sepsis conllevada a un SDRA, es que los polimorfonucleares actúan en el mecanismo de acción de la vasodilatación, ¿sí? Entonces, en vez de vasoconstriccionar, ¿sí?,
en vez de cerrar los vasos distales para que esta parte del organismo funcione adecuadamente, los polimorfonucleares actúan dentro del capilar dejando que haya una vasodilatación y todo siga funcionando normal. Entonces, ¿qué sucede? Que ya empieza a volverse mucho más rápido ácido e hipercámnico. ¿Por qué? Porque no hay un efectivo intercambio gaseoso dentro de la membrana. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando esto empieza a ocurrir, como ya lo había dicho antes, que ya se empieza a llenar de agua y empiezan a morir todas las células, ¿sí? Cuando se muere la célula tipo 1, que son las madres de la célula tipo 2, que son las células tipo 2 las que llevan al surfactante, el alveolo ya colapsa completamente. Cuando ya colapsa completamente, ya no hay unidad de Schutt, ya no hay unidad funcional y se muere completamente el capilar, se muere completamente el alveolo y el capilar empieza a transcurrir con dióxido de carbono hacia todo el organismo. ¿Y qué pasa? Que entonces allí ya es donde se encuentra hipercámnico, como ya lo había dicho acá, con acidosis, y también el corazón empieza a tener un aumento del gasto cardíaco o de la poscarga y empieza a latir más rápido y entonces lo puede llevar a un paro cardíaco y un paro cardiorrespiratorio, ya que la insuficiencia respiratoria ya se comienza a volver falla.